Querido oyente, detente un momento. Respira. Este no es un instante cualquiera, este es un encuentro preparado para ti. Tal vez llegaste a este mensaje con el corazón cargado, con la mente llena de preguntas y el alma herida por situaciones que no comprendes. Quizás la vida te ha puesto en escenarios donde el dolor, la traición, la ansiedad o la incertidumbre parecen más grandes que tu fe. Quizás has sentido que el silencio de Dios pesa, que tus oraciones no tienen eco, que tus fuerzas se están apagando poco a poco. Pero quiero decirte algo, no llegaste aquí por casualidad. Este momento es un recordatorio del cielo. Este mensaje es un susurro divino que viene a tu vida para afirmarte que no estás solo, que nunca lo estuviste y que jamás lo estarás. La vida, con todos sus matices, está llena de batallas invisibles que nadie más ve. Son esas lágrimas que derramas en la madrugada, cuando las luces están apagadas y el mundo duerme, pero tu mente sigue despierta recordando palabras que hirieron, decisiones que pesaron, errores que marcaron. Es esa lucha interna que parece interminable, donde tus emociones gritan que te rindas, pero tu espíritu todavía susurra. Aguanta un poco más. Y ahí, en medio de esa tensión, surge la pregunta, ¿dónde está Dios? Hoy quiero que lo declares junto conmigo. Dios está aquí, y Él es mi respaldo eterno. Porque la verdad que cambia todo panorama es esta. No importa qué tan grande parezca la tormenta, no importa qué tan fuertes sean los vientos en tu contra, no importa cuántas veces la vida te haya hecho caer. Si Dios está contigo, la derrota nunca será tu final. Sí, quizá atravesaste traiciones, enfermedades, pérdidas económicas o temporadas de soledad, pero ninguna de esas cosas determina tu destino. Tu vida no la define la opinión de otros ni las circunstancias pasajeras. Tu vida está sostenida por las manos firmes del Dios Todopoderoso. Mira, hay algo que el enemigo de tu alma quiere hacerte creer, que estás desprotegido, que estás abandonado, que tu historia ya fue escrita con tinta de fracaso. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas mentiras se caen por tierra. Hoy se enciende dentro de ti la convicción de que eres hijo, de que tienes un Padre que no duerme, un Padre que nunca se aparta, un Padre que en cada batalla invisible se ha mantenido a tu lado, aunque no lo percibas. Quiero que recuerdes esto. La victoria no depende de cuántas fuerzas tengas tú, sino de quién está peleando contigo. Y hoy la palabra de Dios te afirma con voz clara y firme, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esa no es una frase bonita, es una declaración eterna, es una promesa que ha sostenido a generaciones completas, desde los profetas en el Antiguo Testamento hasta los discípulos que caminaron con Jesús. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces estuviste al borde de rendirte y de pronto apareció una fuerza que no sabías de dónde venía? ¿Cuántas veces sentiste que el día se acababa, pero la misericordia de Dios amanecía contigo una vez más? Esa fuerza que te sostuvo cuando pensabas que no podías más, era Él. Ese algo que te levantó cuando estabas en el suelo, ese alguien que te inspiró a intentarlo de nuevo, ese fue tu Dios. Hoy, este mensaje quiere ser un recordatorio grabado en lo profundo de tu alma. Dios no te ha abandonado ni un solo segundo. Aunque hayas dudado, aunque hayas fallado, aunque sientas que no lo mereces, Él sigue fiel. Y si Él está contigo, ningún enemigo puede vencerte. Por eso quiero invitarte a interactuar con este mensaje, porque no es un video más, es un altar levantado en medio de tu día. Escribe en los comentarios, declara en voz alta, compártelo con alguien que lo necesite. Hazlo tu bandera de fe. Dios me respalda siempre, solo eso. Escríbelo, repítelo, créelo, porque esas palabras son verdad para tu vida. Querido oyente, lo que estás recibiendo ahora no es un discurso motivacional, es palabra viva que viene a reanimar tu espíritu. Es un llamado a levantar la cabeza, a secar tus lágrimas, a enderezar tu espalda y recordar que tu vida tiene dueño, y ese dueño no es el dolor ni la derrota, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, antes de avanzar con las siguientes partes de este mensaje, haz esta declaración conmigo. No camino solo, Dios es mi respaldo eterno, y con Él tengo la victoria asegurada. Este es apenas el inicio. A partir de aquí, cada palabra, cada promesa, cada ejemplo bíblico será como una piedra viva con la que edificaremos juntos un muro de fe, impenetrable por las dudas, fuerte contra el miedo y lleno de esperanza para tu vida. Querido oyente, hay una pregunta que resuena a lo largo de los siglos
y que el apóstol Pablo escribió con tanta convicción que hasta hoy sigue estremeciendo corazones. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No es una frase retórica, no es un juego de palabras, es una declaración de identidad, de certeza y de fe. Es un grito que rompe el miedo y que establece una verdad inquebrantable. Cuando Dios está de tu lado, ninguna fuerza, ningún enemigo, ninguna circunstancia tiene poder para derrotarte. Piensa en esto. El ser humano tiende a medir su fuerza según lo que ve: recursos, contactos, habilidades, dinero, respaldo humano. Pero la Biblia nos revela que la verdadera fuerza no proviene de lo visible, sino de lo invisible. La victoria de un hijo de Dios no se define en los campos de batalla de este mundo, sino en el respaldo que proviene del cielo. Y cuando ese respaldo está presente, aunque todo parezca perdido, la historia puede cambiar en un instante. Permíteme llevarte a un pasaje poderoso en el Antiguo Testamento, uno de los relatos más impresionantes de cómo Dios protege a los suyos. Está en 2 Reyes capítulo 6. Eliseo, el profeta de Dios, se había convertido en una amenaza para los planes de un rey enemigo. Cada vez que el rey de Siria planeaba una estrategia militar, Dios se la revelaba a Eliseo, y Eliseo advertía al rey de Israel. Una y otra vez los planes enemigos eran frustrados, hasta que el rey de Siria, furioso, pensó que había un traidor en su propio ejército. Pero le dijeron: «No, rey, no hay traidor. Es Eliseo, el profeta de Dios, quien revela lo que tú hablas en tu cámara secreta». Entonces, el rey enemigo tomó una decisión radical: enviar un ejército completo para capturar a un solo hombre. Imagina esto: un profeta, sin armas, sin soldados, sin ejército, rodeado de enemigos que lo superaban en número y en fuerza. Desde la lógica humana, Eliseo estaba acabado. Pero ahí es donde comienza a manifestarse la diferencia de alguien que camina con Dios. La Biblia relata que al amanecer, el siervo de Eliseo salió y vio la ciudad rodeada por caballos y carros de guerra. Aterrorizado, corrió hacia Eliseo y le dijo: «Señor mío, ¿qué haremos?». Era un grito de desesperación, el mismo grito que quizá tú has levantado alguna vez en medio de tu crisis. «¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? ¿Quién me ayudará ahora?». Pero Eliseo, con una calma que solo viene de la fe, respondió con una de las frases más poderosas de la Escritura: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». 2 Reyes 6:16. Detente un momento en esas palabras. Más son los que están con nosotros. Desde los ojos humanos no tenía sentido. ¿Cómo podía decir eso si claramente estaban rodeados por un ejército completo? Pero Eliseo no hablaba desde la perspectiva humana, sino desde la visión espiritual. Entonces Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y en ese instante los ojos espirituales de su siervo fueron abiertos, y lo que vio cambió todo. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial, invisible a los ojos naturales, estaba rodeando al profeta. Querido oyente, ¿lo entiendes? Cuando tú caminas con Dios, hay una realidad invisible que te respalda. Aunque tus enemigos parezcan muchos, aunque tus problemas te rodeen, aunque la enfermedad, la escasez, la soledad o la traición quieran aplastarte, hay carros de fuego, hay ángeles, hay un ejército celestial a tu favor. Y eso es suficiente para declarar con toda certeza: Dios está conmigo y no seré derrotado. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te acorrala? ¿Cuántas veces viste delante de ti un ejército de problemas, cuentas por pagar, diagnósticos médicos, relaciones rotas, traiciones, ansiedad, pensamientos de derrota? A los ojos humanos pareciera que no hay salida. Pero quiero recordarte que el Dios que rodeó a Eliseo con carros de fuego es el mismo Dios que hoy te rodea a ti. Lo que hace la diferencia no es lo que ves con tus ojos naturales, sino lo que crees con tu corazón. La fe te da visión espiritual. Donde otros ven derrota, tú puedes ver respaldo. Donde otros ven un muro imposible de escalar, tú puedes ver una puerta que Dios está abriendo. Donde otros ven enemigos invencibles, tú puedes ver la mano poderosa de Dios levantándote en victoria. Por eso hoy quiero que declares esta verdad sobre tu vida: Dios está conmigo y no seré derrotado. Escríbelo en tu corazón, repítelo con tus labios, anótalo en los comentarios de este mensaje como un acto profético, porque cada vez que lo declaras, estás recordándole al enemigo que tu victoria no depende de tus fuerzas,
sino de quien camina contigo. Eliseo no necesitó levantar una espada ni tener un ejército humano. Su seguridad estaba en la presencia de Dios. Y déjame decirte algo, lo mismo sucede contigo. No importa si te sientes pequeño, sin recursos, sin respaldo humano. Cuando Dios está contigo, eres mayoría. Mira, el enemigo puede intentar rodearte, pero nunca podrá tocarte sin el permiso de Dios. Puede levantar estrategias, pero ninguna prosperará contra ti. Puede sembrar miedo, pero la fe que habita en ti es más grande que cualquier temor. Recuerda lo que dice la Escritura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Paralife. Isaías 54:17. Quiero que grabes esto en lo más profundo de tu ser. La presencia de Dios no es un detalle religioso, es tu garantía de victoria. Él no es un espectador distante de tus batallas. Él es tu escudo, tu defensa, tu fortaleza. Tal vez hoy tu panorama parece como el del siervo de Eliseo, rodeado, sin salida, con el miedo gritando más fuerte que tu fe. Pero el Espíritu de Dios viene a decirte: abre tus ojos, mira más allá de lo visible. Yo estoy contigo, yo peleo por ti, yo te respaldo. No subestimes el poder de caminar con Dios. La diferencia entre derrota y victoria no está en cuántos enemigos tienes, sino en quién está a tu lado. Y si Dios está contigo, entonces ya tienes todo lo necesario para salir en victoria. Hoy quiero invitarte a levantar tu voz en fe. Declara sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tus sueños. Dios está conmigo y no seré derrotado. Haz de esta frase tu bandera en medio de la tormenta. Escríbela donde la veas cada día. Recuérdala cuando el miedo te susurre que no puedes más, porque esa verdad, una vez arraigada en tu corazón, será la fuerza que te levante una y otra vez. Querido oyente, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Los ejércitos del enemigo se estrellarán contra la roca firme que es Cristo en tu vida. Y aunque los vientos soplen fuerte y las aguas quieran hundirte, recuerda que no estás solo en la barca. El que calma la tempestad está contigo, y por eso tu historia no termina en derrota, sino en victoria. Así que hoy, toma esta verdad como un decreto celestial para tu vida. Dios está conmigo y no seré derrotado. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el peso es demasiado grande, que la lucha es demasiado dura, y que los gigantes que enfrentamos son más poderosos que nosotros. A veces creemos que todo depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, y en ese intento de cargar con todo lo que nos rodea, terminamos agotados, frustrados y muchas veces vencidos. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo que cambia nuestra perspectiva. La batalla no es tuya, es de Dios. En 2 Crónicas 20 encontramos a un rey llamado Josafat enfrentándose a una situación imposible. Varias naciones enemigas se habían levantado contra Judá. Eran ejércitos numerosos, poderosos, mejor armados. Desde el punto de vista humano, la derrota era segura. No había manera de resistir semejante ataque. Josafat, en lugar de confiar en su estrategia militar o en la fuerza de sus soldados, hizo algo extraordinario. Buscó a Dios. La Biblia dice que Josafat tuvo miedo, pero que en medio de ese temor decidió humillarse y clamar al Señor. Convocó a todo el pueblo a ayunar y a orar, y allí, en medio de esa oración, vino la palabra de Dios a través de un profeta. No tengan miedo ni se acobarden a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. ¡Qué poderosa declaración! Esa misma verdad hoy resuena para ti. Quizás el enemigo que enfrentas no sea un ejército físico, pero sí puede ser un diagnóstico médico que parece imposible de vencer, una deuda que no sabes cómo pagar, una herida emocional que no logras cerrar, un ataque espiritual que te roba la paz o una situación familiar que parece no tener salida. Todo eso puede lucir como una multitud que se levanta en tu contra. Pero escucha bien, la batalla no es tuya, es de Dios. Josafat y el pueblo de Judá recibieron una instrucción extraña. Dios les dijo: no tendrán que pelear en esta batalla, solo preséntense, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con ustedes. 2 Crónicas 20:17. En otras palabras, ustedes no tienen que desgastarse en sus fuerzas, solo confíen, obedezcan y adoren, porque yo pelearé por ustedes. ¿Y sabes qué hicieron ellos? En lugar de armarse hasta los dientes,
Colocaron cantores delante del ejército que alababan a Dios diciendo: «Dad gracias a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Mientras adoraban, Dios mismo confundió a los enemigos, y estos se destruyeron entre ellos. Cuando Judá llegó al campo de batalla, no encontraron enemigos vivos, sino un botín inmenso que recogieron durante 3 días. Así es nuestro Dios. Él pelea nuestras batallas de formas que jamás imaginaríamos. Cuando tú confías, cuando tú sueltas el control, cuando decides adorar en medio de la tormenta, entonces Dios se levanta y pelea a tu favor. Quizás hasta hoy has cargado con esa lucha pensando: yo tengo que resolver, yo tengo que resistir, yo tengo que ganar. Pero el Señor te dice hoy: hijo mío, hija mía, suelta esa carga, entrégamela. La batalla no es tuya, es mía. Piensa en esto. Cuando un niño pequeño camina con su padre y de repente aparece un perro agresivo, el niño no se enfrenta al perro. ¿Por qué? Porque no puede. Pero el niño tampoco tiene miedo, porque sabe que su Padre está allí para defenderlo. De la misma manera, tu Padre Celestial está contigo. Tú no tienes que derrotar a ese gigante en tus fuerzas. No tienes que vencer esa adicción solo. No tienes que restaurar tu familia en tus propias capacidades. No tienes que encontrar la salida a esa crisis sin ayuda. Tu Padre está peleando por ti. Ahora bien, esto no significa que te quedes de brazos cruzados en la pasividad. Significa que tu parte es confiar, obedecer y adorar. Dios hace la parte imposible, tú haces la parte de creer. Y cuando lo haces, la victoria está asegurada. Mira cómo este principio se repite en toda la Biblia. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón venía detrás de ellos, Dios le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. No fue la fuerza del pueblo la que abrió el mar, fue el poder de Dios, y ellos solo tuvieron que caminar por el camino que Él abrió. Cuando David enfrentó a Goliat, no fue su fuerza ni su experiencia militar lo que lo salvó. Él mismo declaró: la batalla es de Jehová, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. David entendía que no se trataba de piedras y ondas, se trataba del Dios Todopoderoso que peleaba por él. Hoy quiero decirte: deja de desgastarte peleando batallas que no puedes ganar en tus fuerzas. Entrégaselas a Dios. Haz lo que está en tus manos, pero confía en que la victoria viene de Él. Tal vez tu situación aún no ha cambiado, pero cuando comienzas a alabar en medio de la dificultad, estás declarando fe. Estás diciendo: yo sé que no estoy solo. Sé que Dios peleará por mí. Quiero que lo declares conmigo ahora mismo: la batalla no es mía, es de Dios. Otra vez, dilo en voz alta, con fe: la batalla no es mía, es de Dios. Esa frase tiene poder porque es una declaración de rendición y confianza. Es decir: Señor, yo reconozco que no puedo, pero sé que tú sí puedes. Cuando entiendes esto, la paz de Dios llena tu corazón. Ya no tienes que vivir angustiado por el futuro, ni paralizado por el miedo. Puedes descansar, porque el Dios que creó los cielos y la tierra está peleando por ti. Quizás la batalla que enfrentas no se resolverá de un día para otro. Tal vez tengas que esperar, tal vez el proceso sea largo. Pero incluso en medio de esa espera, recuerda, la victoria ya está asegurada, porque pertenece a Dios. El enemigo quiere que creas que estás solo, que no hay salida, que estás derrotado, pero la palabra de Dios afirma lo contrario. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Así que, cuando te sientas sobrepasado, recuerda a Josafat, recuerda al pueblo de Judá que venció sin levantar una espada, recuerda que mientras ellos cantaban, Dios peleaba. Y entiende que mientras tú adoras, Dios obra en lo invisible. Dios pelea por ti, Dios abre caminos, Dios derriba muros, Dios confunde a tus enemigos. Hoy, en este momento, entrega tu batalla al Señor. Dile: Señor, yo suelto esto en tus manos, confío en que tú peleas por mí, y permanece firme, porque verás la salvación de Dios en tu vida. Frase clave para llevar en tu corazón: la batalla no es mía, es de Dios. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para paralizarnos. El miedo nos roba la paz, nos bloquea, nos hace dudar de Dios y hasta nos convence de que la derrota es inevitable. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que el temor no tiene la última palabra cuando caminamos con el Señor.
En Éxodo 14 encontramos uno de los relatos más impresionantes de la historia bíblica. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto después de más de 400 años de esclavitud. Dios había abierto camino para ellos, había mostrado su poder con señales y prodigios, y ahora avanzaban hacia la tierra prometida. Sin embargo, cuando estaban a punto de cruzar, el ejército de Faraón se levantó en su contra. Imagínate la escena. Por un lado, el Mar Rojo, imposible de cruzar. Por el otro, el ejército egipcio con carros, caballos y soldados armados, acercándose rápidamente. No había salida. Era un callejón sin salida. El pueblo comenzó a llenarse de pánico. Muchos gritaron contra Moisés. Otros dijeron que hubiera sido mejor quedarse como esclavos en Egipto que morir en el desierto. El miedo los hizo olvidar todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Y fue en ese momento crítico cuando Moisés habló palabras que todavía hoy resuenan con poder. No tengan miedo. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. ¡Qué poderosa promesa! Moisés estaba rodeado de un pueblo desesperado, de un mar imposible de cruzar y de un ejército enemigo a punto de alcanzarlos, pero aún así pudo declarar: Dios peleará por nosotros. Esa fe es la misma que tú y yo necesitamos en medio de nuestros propios mares rojos. ¿Cuál es tu mar rojo hoy? Tal vez sea una situación económica que parece no tener salida, un diagnóstico médico que te dejó sin aliento, una herida emocional que no logras sanar, un pecado del cual no has podido liberarte, o una circunstancia familiar que parece atraparte. Sea cual sea tu mar rojo, escucha esta palabra: no temas, Dios peleará por ti. Lo que sucedió después fue extraordinario. Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar, y el mar se abrió. 2 paredes de agua a cada lado y un camino seco en medio. El pueblo cruzó en medio del mar como si caminaran por tierra firme. Y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron y quedaron derrotados. Lo que para Israel era un callejón sin salida, para Dios era la oportunidad de mostrar su poder. De la misma manera, lo que hoy parece imposible en tu vida es el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Donde tú ves un final, Dios abre un comienzo. Donde tú ves un obstáculo, Dios abre un camino. Donde tú ves derrota, Dios trae victoria. El miedo quiere que creas que no hay esperanza, pero la fe te recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Y esa palabra es victoria. Piensa en lo que Moisés dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad no es pasividad, es confianza. Es decir, aunque no entiendo cómo Dios lo hará, sé que lo hará. Tal vez hoy no tienes las fuerzas para pelear. Tal vez te sientes cansado de tantas luchas. Tal vez el temor ha querido apoderarse de tu mente. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a su pueblo hace miles de años: no temas, yo pelearé por ti. Quiero que te lo repitas ahora mismo en voz alta, como una declaración de fe. Jehová peleará por mí, yo estaré tranquilo. Dilo otra vez, con más fuerza. Jehová peleará por mí, yo estaré tranquilo. Cuando lo declaras, estás recordando a tu mente y a tu corazón que no estás solo, que no todo depende de ti, que no necesitas tener todas las respuestas ni todas las soluciones, porque el Dios del cielo y de la tierra está peleando a tu favor. El enemigo quiere llenarte de miedo para que no avances, pero Dios te llena de fe para que camines en confianza. El enemigo quiere que retrocedas, pero Dios te dice: avanza, porque yo voy delante de ti. En el Mar Rojo, el pueblo no tenía salida, pero Dios abrió un camino. En tu vida puede parecer que no hay salida, pero Dios abrirá un camino donde nadie más lo ve. No olvides algo importante: el mar no se abrió antes de que Moisés extendiera su vara. Fue cuando él obedeció, cuando dio ese paso de fe, que el milagro sucedió. De la misma manera, muchas veces Dios espera que tú declares fe, que tú avances en obediencia, para mostrarte su poder. Así que no te quedes paralizado por el miedo. Declara fe, da pasos en confianza y espera ver la mano de Dios. La frase clave de esta parte es: Jehová peleará por mí, yo estaré tranquilo. Que esta frase sea tu refugio en los momentos de ansiedad, en las noches de insomnio, en los días de preocupación. Escríbela, repítela, grábala en tu corazón. Y quiero hacerte una pregunta para que lo medites y también lo compartas en los comentarios. ¿Cuál es el mar rojo que estás enfrentando en tu vida y en el que necesitas confiar en que Dios peleará por ti? La vida es una batalla constante. No lo podemos negar.
batallas internas contra la duda, batallas externas contra las circunstancias, batallas emocionales, batallas espirituales. Cada día enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y es en medio de esas pruebas cuando surge la gran pregunta: ¿cuál será mi respuesta? ¿El miedo o la fe? La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es elegir creer aun cuando no tengo evidencia tangible, aun cuando lo que tengo delante de mí parece imposible. La fe no es ingenuidad, no es negar la realidad, es reconocer que, por encima de la realidad visible, hay una realidad invisible y poderosa. Dios está conmigo. El miedo grita: no podrás. La fe responde: Dios me sostiene. El miedo dice: no hay salida. La fe proclama: Dios abre caminos en lo imposible. El miedo susurra: te vas a hundir. La fe declara: Dios me levantará. Noé, fe que construye lo que aún no se ve. Imagina a Noé. Dios le pidió que construyera un arca enorme porque iba a enviar un diluvio. Nunca antes había llovido de esa manera en la tierra. Sus vecinos seguramente se burlaban, sus conocidos lo veían como un loco, y cada día debía cargar con la incomodidad de construir algo que nadie entendía. Pero Noé creyó en la palabra de Dios. La Biblia dice que por la fe Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Hebreos 11:7. ¿Lo notas? La fe de Noé no se basó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Y gracias a esa fe, su familia fue salvada. Abraham. F, que obedece sin saber el destino final. Luego tenemos a Abraham. Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela, a dejar todo lo que conocía, y le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Ni siquiera le mostró un mapa ni un destino claro, simplemente le pidió obediencia. La Biblia declara que, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. ¿Cuántos de nosotros podríamos obedecer a ciegas? Abraham lo hizo porque entendió que lo importante no era conocer el destino, sino confiar en el Dios que lo guiaba. Moisés, fe que elige a Dios por encima de los privilegios. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Criado en el palacio del faraón, con privilegios, riquezas y poder, eligió renunciar a todo eso para identificarse con el pueblo de Dios. Hebreos 11:24-25 dice que, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Su fe lo llevó a renunciar a lo temporal para abrazar lo eterno. Lo llevó a enfrentar a Faraón, a guiar a un pueblo rebelde por el desierto y a creer que Dios abriría camino donde parecía no haberlo. Ejemplo 4. Josué y Rahab. F. que derriba muros. Piensa en Josué y el pueblo de Israel frente a los muros de Jericó. La ciudad estaba fortificada, imposible de conquistar por métodos humanos. Pero Dios les dio una estrategia ilógica: rodear la ciudad en silencio durante 6 días y al 7º día gritar. La Biblia dice que, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30. La fe de Josué y del pueblo transformó lo imposible en victoria. Y en esa misma historia vemos a Rahab, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que creyó en el Dios de ellos y escondió a los espías. La Biblia resalta que, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. La fe de una mujer marginada le dio lugar en la historia de la salvación y la incluyó en la genealogía de Jesús. Todos estos ejemplos nos muestran que la fe no es pasiva. La fe actúa, la fe avanza, la fe obedece, la fe construye, la fe proclama. La fe es una respuesta activa en medio de la batalla. Cuando las circunstancias se levantan contra ti, tu respuesta no debe ser el miedo, sino la fe, porque el miedo paraliza, pero la fe mueve montañas. Jesús mismo lo enseñó en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe es tu mayor arma en medio de la batalla. No es tu fuerza, no es tu inteligencia,
No es tu habilidad, es tu fe en el Dios que pelea por ti. Por eso hoy quiero que declares junto conmigo: mi fe es más fuerte que mi miedo. Dilo una vez más, con convicción: mi fe es más fuerte que mi miedo. Porque el miedo puede tocar la puerta de tu corazón, pero la fe es la que decide quién entra. Ahora quiero invitarte a reflexionar y participar. ¿Qué historia bíblica de fe te inspira más y por qué? ¿La obediencia de Noé, la confianza de Abraham, el valor de Moisés, la victoria de Josué o la fe de Rahab? El temor muchas veces nace de la incertidumbre. No tememos tanto lo que vemos, sino lo que no sabemos. Tememos al futuro, a lo desconocido, a lo que aún no entendemos. Y esa sensación de no tener el control nos sacude. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo que puede cambiar nuestra perspectiva por completo. No estás caminando solo. Dios va delante de ti. En Deuteronomio 1:30 está escrito: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Moisés estaba recordando al pueblo algo vital, que el mismo Dios que los liberó de Egipto no se había quedado atrás, sino que iba al frente de ellos, preparando la victoria. Dios no llega tarde, Dios llega primero. Tú y yo solemos preocuparnos pensando: ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo resolveré este problema? ¿Y qué haré cuando llegue ese día difícil? Pero Dios ya está en ese mañana. Él no llega tarde a la escena de tu vida. Él ya está en el lugar al que tú todavía no has llegado. Antes de que tú enfrentes ese diagnóstico, Dios ya estaba allí. Antes de que tú atravesaras esa crisis familiar, Dios ya había preparado la salida. Antes de que tú comenzaras a llorar por esa traición, Dios ya había escrito la página siguiente de tu historia. La Biblia dice en Isaías 45:2: Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Qué significa esto? Que los obstáculos que tú temes ya han sido enfrentados por Dios, que las puertas cerradas que hoy te preocupan ya han sido tratadas por su mano, que las cadenas que parecen imposibles de romper ya han sido debilitadas por su poder. La columna de nube y de fuego. En Éxodo 13:21-22 vemos un detalle maravilloso. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El pueblo de Israel no caminaba a ciegas por el desierto. Tenían la evidencia visible de que Dios estaba al frente. Durante el día, una nube que los cubría y les mostraba el camino. Durante la noche, fuego que les daba luz y dirección. Dios no iba detrás empujándolos, iba adelante guiándolos. Esto significa que cuando te levantas cada mañana, la nube de la presencia de Dios está adelante tuyo. Cuando te acuestas en la noche, el fuego de su espíritu ilumina tus pasos. Y aunque no lo veas físicamente como lo veía Israel, lo puedes sentir en tu espíritu. Dios va delante de ti. Josué frente a Jericó. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en Josué 5 y 6. Cuando Josué estaba por enfrentar Jericó, la ciudad amurallada e imposible de conquistar, tuvo un encuentro sorprendente. Dice la Biblia que vio a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué 5:14. Ese encuentro dejó claro que Josué no estaba solo. El ejército de Dios iba delante de él. Y de hecho, cuando llegaron los días de rodear Jericó, la victoria ya estaba asegurada porque no era Josué quien peleaba. Era Dios mismo el que había tomado la batalla en sus manos. Así pasa contigo. Cuando ves muros imposibles, cuando enfrentas situaciones que parecen indestructibles, recuerda que no es tu fuerza ni tu estrategia lo que traerá la victoria, sino el Dios que pelea por ti. Dios pelea donde tú no puedes entrar. A veces sentimos que tenemos que luchar en todas las áreas al mismo tiempo. Queremos arreglar nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra paz interior, todo a la vez. Pero hay batallas que no fueron diseñadas para que tú las luches en tu fuerza. Hay batallas que son del Señor. En 2 Crónicas 20:15 Dios le dijo a Josafat, rey de Judá: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué descanso tan grande es saber que hay batallas que Dios mismo toma en sus manos, que mientras tú oras, Él pelea. Mientras tú confías, Él abre caminos.
Mientras tú descansas en su presencia, Él derrota a tus enemigos invisibles. Aplicación para tu vida hoy. Tal vez estás preocupado por un futuro incierto, por un examen que debes rendir, por un contrato que aún no se firma, por una operación médica que se aproxima, por una conversación difícil que tienes pendiente. Quiero que recuerdes esto. Cuando llegues a ese día, Dios ya estará allí. No llegarás solo, llegarás acompañado del Todopoderoso que fue antes que tú. Tal vez tu oración ha sido: Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios te responde: no temas, yo ya estoy delante de ti peleando por ti. No sabes cómo se abrirán las puertas, pero ya están bajo la llave de Dios. No sabes cómo se resolverá el conflicto, pero Dios ya puso en marcha su estrategia. No sabes cómo enfrentarás ese dolor, pero Dios ya preparó el consuelo que necesitas. Declaración de fe. Ahora quiero que declares conmigo en voz alta, creyéndolo con todo tu corazón: Dios va delante de mí peleando por mí. Repítelo una vez más, con firmeza: Dios va delante de mí peleando por mí. Esa es tu verdad, esa es tu promesa. Aunque el enemigo quiera asustarte con escenarios futuros, aunque la ansiedad quiera robarte la paz, aunque el temor intente paralizarte, recuerda que Dios ya está en tu mañana y que su victoria es segura. Pregunta para ti. Quiero que me lo cuentes en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy recordar que Dios ya está adelante tuyo peleando por ti? Tal vez sea en tu salud, en tu economía, en tu familia, en tu corazón. Escríbelo, porque al declararlo estás activando fe y testimonio. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar. Puertas cerradas, montañas demasiado altas, enemigos que parecen más fuertes que nosotros y caminos que simplemente no existen. En esos instantes de debilidad y desesperación, solemos creer que tenemos que pelear solos, que nuestra fuerza humana es la única herramienta disponible. Pero la verdad que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez es que no estamos solos en la batalla. El mismo Dios que creó el universo, el mismo que sostiene las estrellas en su lugar, es el que pelea por ti, el que abre sendas donde no hay senderos, y el que hace que incluso el mar más impetuoso se divida para que puedas caminar en seco. El libro de Deuteronomio 1:30 nos recuerda una promesa poderosa: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. No es una frase simbólica ni una palabra vacía, es una garantía divina. Dios no va detrás de ti simplemente observando, Él va delante de ti, abriendo caminos y peleando contra todo aquello que amenaza con detenerte. Cuando entendemos esto, dejamos de cargar sobre nuestros hombros un peso que nunca nos correspondió y comenzamos a confiar en que la batalla pertenece al Señor. El pueblo de Israel es el ejemplo más claro de cómo Dios abre caminos en medio de la nada. Cuando fueron sacados de Egipto después de más de 400 años de esclavitud, se encontraron en un punto crítico. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, y detrás de ellos el ejército egipcio con carros, caballos y soldados preparados para matarlos o devolverlos a la esclavitud. Humanamente, no había salida. Pero Dios no trabaja con las lógicas humanas. Él es especialista en convertir lo imposible en posible. Fue entonces cuando le dijo a Moisés que levantara su vara, y en ese mismo momento, el mar se abrió en dos, dejando un camino seco para que millones de personas pudieran cruzar al otro lado. Eso no fue solo un milagro espectacular, fue un mensaje eterno. Cuando Dios pelea por ti, no importa si enfrente tienes mares, muros, gigantes o ejércitos enteros, porque Él tiene el poder de abrir sendas donde no existen. Quizás tú también has sentido que estás frente a un mar rojo en tu vida. Problemas financieros que parecen insalvables, enfermedades que no muestran mejoría, relaciones rotas que parecen imposibles de restaurar, o un futuro incierto que no te permite avanzar. Pero escucha esto. El mismo Dios que abrió el mar para Israel sigue siendo el mismo hoy. Él no ha perdido su poder, no ha perdido su voz, ni ha perdido su mano extendida. Él abre caminos donde tus ojos solo ven un muro. En Isaías 54:17 hay otra promesa que se enlaza con esta verdad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Esto significa que no importa quién o qué prepare una batalla en tu contra, las armas pueden formarse, los planes pueden hacerse,
pero ninguno de ellos tendrá éxito porque Dios pelea por ti. Tu herencia como hijo de Dios no es el fracaso ni la derrota, sino la victoria asegurada en su nombre. La historia de Josué y las murallas de Jericó también es un ejemplo contundente. Las murallas eran tan altas y fuertes que parecían indestructibles. El ejército de Josué no tenía la maquinaria ni las armas para derribarlas. Pero Dios les dio una estrategia diferente. No luchar con espadas, sino rodear la ciudad en silencio durante 6 días, y al 7º día gritar con fuerza. Y cuando lo hicieron, las murallas cayeron al suelo. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la batalla no se gana con esfuerzo humano, sino con obediencia y fe en lo que Dios ordena. Porque cuando Él pelea por ti, incluso los muros más grandes de tu vida caerán. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios, parecía que su destino estaba sellado. ¿Quién podía rescatarlo de animales hambrientos encerrados con él en una cueva? Nadie, excepto el Dios que pelea por sus hijos. Esa noche, el ángel de Dios cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso al amanecer. Una vez más, Dios mostró que su poder no tiene límites, y que su mano se mueve a favor de aquellos que confían en Él. Y si hablamos de Dios peleando nuestras batallas, no podemos olvidar a Gedeón. Con apenas 300 hombres derrotó a un ejército enemigo de miles. ¿Cómo lo logró? No con su fuerza, sino con la intervención sobrenatural de Dios. El plan divino confundió a los adversarios hasta el punto de que se derrotaron entre ellos. Ese es el poder del Dios que pelea por ti. Él convierte tus pocas fuerzas en un arma poderosa, porque no se trata de cuántos recursos tienes, sino de quién está contigo en la batalla. Si miramos la vida de Jesús mismo, encontramos el mayor ejemplo de esta verdad. En la cruz, parecía que había perdido. Parecía que los enemigos habían triunfado, que la muerte lo había vencido. Pero en realidad, era Dios peleando la batalla más importante de la humanidad, la batalla por tu salvación. Y al tercer día, con la resurrección, quedó demostrado que cuando Dios pelea, la victoria siempre es segura. Tal vez hoy sientes que las fuerzas te faltan y que ya no puedes más. Pero quiero que grabes en tu corazón esta frase: Dios va delante de mí y ninguna arma prosperará. Repítela hasta que se convierta en tu declaración diaria, hasta que tu fe sea más grande que tu miedo. Porque la batalla que hoy estás enfrentando no depende de tus fuerzas, sino de las de Dios. Y si Él pelea por ti, el resultado ya está escrito: victoria. Así que no te rindas, no retrocedas, no creas las mentiras del enemigo que te dice que ya perdiste. Levántate en fe, declara la palabra y camina sabiendo que Dios no solo está a tu lado, sino que va delante de ti, peleando por ti y abriendo camino en medio de la oscuridad. Cuando decides caminar con Dios de manera constante, no solo recibes su protección y compañía, también recibes algo aún más poderoso: autoridad espiritual. Y esta autoridad no viene de títulos humanos, de cargos religiosos ni de reconocimiento social, sino de la misma presencia de Dios que habita en ti. Esa autoridad cambia la forma en la que enfrentas la vida, porque comprendes que no estás a merced de las circunstancias ni de los ataques del enemigo, sino que tienes el respaldo del cielo mismo en cada paso que das. Jesús lo expresó con claridad en Lucas 10:19 cuando dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una frase poética, es una declaración de poder. Lo que Jesús estaba diciendo es que quienes caminan con Él tienen la capacidad de vencer cualquier fuerza contraria, cualquier amenaza espiritual, cualquier obstáculo diseñado para detenerlos. Cuando entiendes que Dios te ha dado autoridad, comienzas a ver la vida con una nueva perspectiva. Ya no caminas con miedo, sino con la certeza de que en Cristo tienes más poder del que jamás imaginaste. Miremos a los apóstoles. Antes de Pentecostés, eran hombres comunes, inseguros y temerosos. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces por miedo a ser reconocido. Pero después de recibir el Espíritu Santo, esos mismos hombres que se escondían se levantaron con valentía, predicaron el Evangelio en medio de multitudes hostiles, sanaron enfermos, liberaron a oprimidos y enfrentaron persecuciones sin retroceder. ¿Qué cambió? El Espíritu de Dios los llenó de autoridad. Ya no actuaban en sus fuerzas, sino en el poder del cielo. Esa misma autoridad está disponible para ti hoy. No importa si te consideras débil, sin preparación o sin recursos. Dios no busca a los capacitados,
Él capacita a los que le creen. Cuando caminas con Él, tu voz se convierte en un canal de poder, tus oraciones en armas que derriban muros y tu fe en un escudo que apaga los dardos del enemigo. Tal vez no lo veas con tus ojos, pero en el mundo espiritual cada palabra que declaras en el nombre de Jesús tiene impacto, porque portas la autoridad del Rey de Reyes. Piénsalo de esta forma. Cuando un embajador habla, no lo hace en nombre propio, sino en nombre del país que representa. Su autoridad no depende de su fuerza personal, sino del respaldo de toda una nación. De la misma manera, cuando tú hablas con la autoridad de Dios, no lo haces en tu nombre, sino en el de aquel que gobierna sobre todo. Por eso los demonios retroceden, las cadenas se rompen, las puertas se abren y los cielos se mueven. ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan subieron al templo y se encontraron con un hombre cojo en la puerta llamada La Hermosa? Ese hombre pedía limosna, esperando unas monedas. Pero Pedro, con plena convicción, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y aquel hombre se levantó y comenzó a caminar y a alabar a Dios. Ese milagro no fue producto de una técnica, ni de un recurso material. Fue el fruto de la autoridad que Pedro tenía por caminar con Cristo. Esa misma autoridad es la que Dios quiere que reconozcas y actives en tu vida. No tienes que vivir siempre a la defensiva, temiendo lo que vendrá. Puedes caminar con paso firme, sabiendo que la presencia de Dios te respalda, que los cielos se abren cuando oras, que tus palabras tienen peso porque están impregnadas de la unción del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacerte una invitación especial. No te quedes solo como oyente pasivo de este mensaje. Activa esta palabra en tu vida. Declara con fe: camino con autoridad porque Dios está conmigo. Escríbelo, repítelo, compártelo. Permite que tu boca y tu corazón se alineen con esta verdad. Y si este mensaje ha tocado tu vida, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete a este canal. Sí, dale clic al botón de suscripción, porque cada semana seguimos compartiendo mensajes que fortalecen tu fe, que te recuerdan tu identidad en Cristo y que te llenan de esperanza. Al suscribirte no solo estás recibiendo contenido, sino que estás uniéndote a una comunidad de personas que, como tú, están aprendiendo a caminar en la autoridad de Dios. Y más aún, deja tu comentario. Quiero leerte. Cuéntame, ¿en qué área de tu vida necesitas ejercer la autoridad que Dios ya te ha dado? Tal vez en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu vida espiritual. Tu respuesta no solo será una confesión pública de fe, sino que también inspirará a otros que están pasando por luchas similares. Recuerda, tú no caminas como alguien común, caminas con el sello del cielo, con la autoridad de los hijos de Dios. Esa es tu herencia, esa es tu verdad, y nadie puede arrebatártela. Cuando atraviesas momentos de dificultad, hay algo que puede hacer que tu corazón se llene de incertidumbre, ansiedad y hasta temor: el silencio de Dios. Ese silencio que parece eterno, que no responde a tus oraciones, que no interviene en las situaciones más críticas, que deja pasar las lágrimas y los gritos de desesperación sin dar señales visibles de solución. Muchos se preguntan: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué callas? ¿Acaso me has abandonado? Y aunque estas preguntas son válidas y humanas, la verdad es que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia. La Biblia está llena de momentos en los que Dios guarda silencio, y sin embargo, ese silencio nunca indica que Él ha dejado de actuar. Un ejemplo poderoso es la noche en Getsemaní. Jesús sabía lo que estaba por enfrentar: la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, el dolor de la crucifixión que le esperaba. Oró, con lágrimas y angustia, diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Durante esas horas, aunque Jesús estaba en comunicación con el Padre, parece que Dios guardaba silencio frente a su sufrimiento. Sin embargo, ese silencio tenía un propósito: fortalecer la voluntad de Jesús, mostrar su obediencia perfecta y preparar el escenario para la victoria más grande de la historia de la humanidad. Si Jesús, que era Dios encarnado, experimentó el silencio estratégico del Padre, ¿cómo podemos esperar que nuestra vida esté exenta de esos momentos? Cuando sentimos que Dios no responde, es un recordatorio de que Él está trabajando detrás de escena. A veces, el tiempo de espera es un tiempo de preparación, de maduración, de fortalecimiento de la fe y del carácter. Es un tiempo en el que Dios está orquestando detalles que nosotros no vemos, pero que son esenciales para la victoria que vendrá.
Consideremos el ejemplo de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos que debían ayudarlo, José pasó años en silencio aparente. Durante ese tiempo, parecía que Dios no estaba presente, no recibía noticias, no tenía influencia, ni parecía avanzar hacia la libertad que deseaba. Pero José perseveró, recordaba la promesa de Dios y mantuvo su fe, incluso en la soledad y el abandono. Eventualmente, ese tiempo de silencio y espera lo posicionó para ser gobernador de Egipto, salvar a su familia y ser una bendición para toda una nación. Lo que parecía retraso y olvido era en realidad la estrategia divina para preparar su victoria. El silencio de Dios también se ve en la vida de los profetas. Habacuc clamaba, preocupado por la injusticia y la violencia que veía. ¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Gritaré a ti violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Dios no le respondió de inmediato con soluciones visibles. Pero cuando finalmente habló, su respuesta no solo fue precisa, sino que le mostró un plan mucho más grande de lo que Habacuc podía imaginar. Su silencio no era olvido, sino una manera de enseñarle a esperar, confiar y alinearse con el plan divino. En la vida cotidiana, este principio se aplica de manera similar. Puede que estés pasando por una enfermedad prolongada, una situación económica que parece no mejorar, relaciones rotas que no se restauran, oportunidades que no llegan o proyectos que parecen estancados. Es normal sentirse desesperado y querer respuestas inmediatas, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo, y su silencio muchas veces es una oportunidad para que crezcas en paciencia, fe y confianza. Cuando tu oración parece no recibir respuesta, recuerda que Dios está orquestando cada detalle, incluso lo que no puedes ver, para que cuando llegue la intervención sea completa, perfecta y duradera. No podemos olvidar la historia de los discípulos después de la muerte de Jesús. Durante 3 días, el cielo pareció silenciarse. La esperanza parecía desvanecerse, la tristeza llenaba sus corazones y el miedo los paralizaba. Pero el silencio no era abandono, era preparación para la resurrección. Ese momento de aparente inacción fue el preludio del milagro más grande, la victoria sobre la muerte, la prueba definitiva del poder de Dios y la confirmación de que incluso en la oscuridad más profunda, Él no ha desaparecido. El silencio de Dios también nos enseña a depender más de Él y menos de nosotros mismos. A veces queremos controlar cada detalle, acelerar cada proceso y tomar decisiones antes de tiempo. El silencio nos recuerda que no estamos al mando, que nuestras fuerzas son limitadas y que el tiempo y la sabiduría de Dios son perfectos. Nos invita a caminar con humildad, paciencia y confianza, confiando en que Él tiene la última palabra y que cada retraso aparente tiene un propósito mayor. Es importante, entonces, no permitir que el silencio se convierta en desesperanza. Al contrario, debemos usar esos momentos para fortalecer nuestra fe. Cada oración, cada espera, cada lágrima derramada con fe, se convierte en un acto de obediencia y confianza que Dios ve y recompensa. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso el silencio se convierte en parte del plan divino para nuestro bien y para cumplir nuestro propósito. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente. Tal vez estés esperando una respuesta, un milagro, una señal o un cambio, y sientes que Dios ha guardado silencio. Ese silencio no significa abandono, significa que Dios está trabajando, que está preparando el escenario y que tu victoria está asegurada si mantienes tu fe firme. Recuerda, incluso cuando no escuchas su voz, tu confianza en su corazón es suficiente para sostenerte. Quiero que declares conmigo ahora, aunque no escuche su voz, confío en su corazón. Dilo nuevamente, con fuerza y convicción, aunque no escuche su voz, confío en su corazón. Permite que esta declaración se convierta en tu refugio y en tu fuerza cuando enfrentes la incertidumbre, porque la fe que se mantiene firme en el silencio es la que Dios recompensa y utiliza para manifestar su poder. Pregunta para que te conectes y comentes. Quiero que escribas en los comentarios en qué área de tu vida estás experimentando el silencio de Dios y cómo crees que Él puede usarlo para tu bien. Compartirlo no solo activa tu fe, sino que también inspira a otros a confiar y esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe, te recuerde tu identidad en Cristo
y te anime a caminar confiado, incluso cuando todo parece silencio y oscuridad. Cada semana traemos palabras que edifican, historias que inspiran y enseñanzas que transforman vidas. Recuerda siempre, el silencio de Dios no es abandono, sino estrategia, no es ausencia, sino preparación, no es demora, sino tiempo perfecto. Mientras tú confías, mientras tú esperas, Dios está trabajando, y cuando llegue el momento, todo tu corazón se llenará de victoria, alegría y agradecimiento. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba a tu alrededor. Todo lo que creías seguro se desvanece, todo plan que habías trazado se desmorona y sientes que las fuerzas te abandonan. Tal vez has experimentado traiciones que rompen tu corazón, pérdidas que golpean tu alma, o situaciones que te hacen preguntarte si alguna vez habrá un mañana. Es en esos momentos cuando la fidelidad de Dios se vuelve más real, más necesaria y más reveladora. Porque incluso cuando todo falla, incluso cuando las personas fallan, incluso cuando tus propias expectativas se ven frustradas, Dios sigue siendo fiel. La Biblia nos recuerda esto una y otra vez. En 2 Timoteo 2:13 está escrito: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Este versículo es una promesa que trasciende cualquier circunstancia. No importa cuán grande sea tu fracaso, no importa cuán profunda sea la caída, Dios no cambia. Su fidelidad no depende de tus aciertos ni de tus errores, depende de su carácter eterno, de su palabra y de su amor inmutable. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Job. Él perdió todo: su familia, sus posesiones, su salud. Los amigos lo abandonaron y el dolor parecía interminable. Sin embargo, Job no perdió la fe, no permitió que la desesperación destruyera su relación con Dios. Y aunque su camino estuvo lleno de pruebas, al final fue restaurado y bendecido más allá de lo que podía imaginar. La historia de Job nos enseña que la fidelidad de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por su constancia, incluso cuando todo parece fallar. También vemos esta verdad en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David escribió estas palabras no desde la comodidad, sino desde la experiencia de persecuciones, traiciones y pérdidas. Él entendía que la provisión, la protección y la guía de Dios no dependen de las circunstancias externas. Incluso cuando el valle de sombra y muerte parecía interminable, Dios estaba con él, guiando cada paso, asegurando que nada le faltara. La fidelidad de Dios no falla porque no depende del entorno ni de los resultados humanos, depende de Él mismo. En la historia del pueblo de Israel, también encontramos innumerables ejemplos de fidelidad. Cuando cruzaron el desierto, hubo hambre, sed, miedo y rebelión, pero Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca y victoria sobre enemigos más poderosos. Aunque los israelitas fallaban y se desviaban, Dios permanecía fiel, cumpliendo su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Esto nos recuerda que la fidelidad de Dios no se anula por nuestra infidelidad ni por nuestros errores. Su palabra es segura y eterna. En la vida diaria, esta verdad tiene un poder transformador. Tal vez sientes que todo está perdido, que tu trabajo se desmorona, que la salud se deteriora, que las relaciones se rompen, que tus sueños parecen inalcanzables. Puede que hayas intentado soluciones, buscado ayuda y puesto todo tu esfuerzo, y aún así sientas que todo falla. Pero aquí está la realidad que cambia todo. Dios no falla. Él sigue obrando, aunque no lo veas de inmediato. Él sigue guiando, aunque las circunstancias parezcan confusas. Él sigue amando, aunque sientas que el mundo te da la espalda. Es en esos momentos de aparente derrota donde tu fe puede crecer de manera más profunda. Porque cuando reconoces que tu propia fuerza no basta, aprendes a depender completamente de Dios. Cada oración, cada acto de obediencia, cada paso de fe, se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. Cada lágrima que derramas con confianza se transforma en un puente que te acerca a su provisión y a su victoria. Piensa en tus propias experiencias. Tal vez hubo momentos en los que todo parecía perdido y de repente Dios intervino. Tal vez no fue inmediato, tal vez no fue como esperabas, pero su fidelidad se manifestó de maneras que nunca habrías podido anticipar. Eso es lo que sucede cuando confiamos. Dios cumple su promesa, aun cuando nosotros no vemos el camino completo. Su fidelidad es como un ancla firme en medio de la tormenta. Mientras todo a tu alrededor se mueve, Él permanece constante, asegurando que no serás derrotado. Incluso en los momentos en los que te sientes débil, sin fuerzas y al borde del abandono,
Recuerda que tu identidad en Dios te respalda. Él te ha dado autoridad, protección y esperanza. La fidelidad de Dios no es opcional ni circunstancial, es una garantía para quienes confían en Él. Cuando todo falla, puedes descansar en su fidelidad, porque Él es inmutable, perfecto y eterno. Por eso hoy quiero que declares con todo tu corazón: todo puede fallar, pero Dios nunca falla. Dilo en voz alta, repítelo hasta que se convierta en tu mantra diario, porque esta verdad tiene poder para transformar tu perspectiva, fortalecer tu fe y darte paz incluso en medio del caos. Cada vez que lo repitas, recuerda que no estás hablando solo palabras, estás declarando la realidad de Dios en tu vida. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero invitarte a tomar acción. Suscríbete al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad que busca fortalecer su fe, recordar la fidelidad de Dios en todo momento y recibir mensajes que edifican, inspiran y motivan a seguir adelante sin miedo. Suscribiéndote, no solo estarás asegurando contenido constante de crecimiento espiritual, sino que también estarás declarando que eliges caminar en la fidelidad y la autoridad que Dios te ha dado. Además, deja tu comentario. Quiero que escribas: confío en la fidelidad de Dios en mi vida. Comparte cómo Él ha demostrado su fidelidad para ti. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para seguir creyendo en medio de su propio desierto. Recuerda siempre, aunque todo parezca fallar, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue obrando y Dios sigue cumpliendo su palabra. Tu fe en Él nunca será en vano, y cada promesa que Él ha hecho se cumplirá en el tiempo perfecto.